En esta tierra hay tantas cosas que quizás a muchas personas les impactan, les conmueven o les impresionan. Yo he llegado a un punto en mi vida donde lo que hace el hombre no me impresiona ni me impacta. Lo que yo deseo es, y lo que me impacta, es cuando Dios actúa en nuestras vidas. Las personas pueden hacer muchas cosas, uno tiene más éxito que otro. Pero lo que verdaderamente importa es lo que Dios hace. Cuando Dios interviene. Y eso es lo que anhelamos y necesitamos. Y yo creo que necesitamos determinarnos a buscar con todo nuestro ser, oír la voz de Dios. Y pedir a Dios que Él abra nuestros ojos espirituales para ver. Necesitamos ver. Necesitamos ver en este tiempo. Ver con los ojos de Dios. Pídele a Dios todos los días que abra los ojos del Espíritu para que veas en lo que estamos y en lo que está por venir. Iglesia, necesitamos ver. El velo tiene que ser quitado de nuestros ojos. La Biblia habla de eso, la Biblia habla del velo en muchas partes y de diferentes maneras y esto es algo que a mí me ha tocado mucho porque yo soy una persona analítica. A mí no me gusta mucho hablar, a mí me gusta analizar y pensar y orar y oír que Dios me explique. No soy una persona de facilidad de palabras, pero lo que deseo con toda mi alma es oír la voz de Dios todos los días. Porque de Él viene lo que es verdadero, de lo que trasciende y de lo que nos lleva a toda la eternidad. Y yo me he dado cuenta de algo, la mayoría de las personas están veladas, tienen un velo, no ven espiritualmente y no te estoy hablando de los del mundo. Claro que los del mundo están ciegos espiritualmente. Yo te estoy hablando de las personas cristianas, así llamadas cristianas. Son ciegos espiritualmente, están velados por algo. Y eso tenemos que descubrir, entendiendo la condición de nuestro propio corazón. ¿Por qué no vemos lo que deberíamos ver? ¿Por qué hay un bloqueo muchas veces espiritual que nos impide ver y recibir lo que Dios tiene listo, lo que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Por qué más de 1 millón de hombres no vieron la palabra de Dios, la promesa de Dios para entrar en la tierra prometida y solo dos lo vieron? Porque todos estaban velados por la incredulidad y por el pecado que había. Solo 2 tenían los ojos del Espíritu abiertos para ver y para conquistar. Los fariseos sabían la Biblia de memoria, pero tenían el velo de la religiosidad que los cegaba. Eran religiosos, tenían el concepto de sí mismos de ser perfectos
y eso les mantenía a oscuras en su corazón. Hay muchas personas hoy día que tienen un velo de religiosidad. Y yo creo que hay algo que necesitamos recuperar, y es la sinceridad con nosotros mismos. Tenemos que dejar de fingir, dejar de poner filtros. Hoy día los jóvenes ponen filtro a su foto en Facebook. Yo no sé cómo se hace, si no quizás también lo haría. Son gorditos y se hacen flaquitos, ¿verdad? Ponen filtros, o sea, se hacen parecer lo que no son. Pero esto puede ser un chiste en estas apariencias, pero no es un chiste en la vida espiritual. Es un problema serio. El peor problema es creernos nuestra propia mentira. El peor problema de la humanidad, de la cristiandad, es creer que están bien cuando en realidad están mal espiritualmente. Creer que todo está bien cuando en realidad hace rato su vida de oración se apagó. Ya no hay amor por la palabra, ya no hay amor por el Señor. Si en tu corazón ya no sientes compasión por los perdidos, ya no sientes un amor que te lleva cada rato a la oración, estás mal. Algo se apagó. El fuego del amor por la presencia de Dios. Mira, no es lo que parece. Lo que parece no importa, lo que es lo que importa. No importa lo que parece. Tu apariencia, ¿a quién le importa? Un día vas a estar delante de Dios solito, sin abogado. Ahí los abogados no van a tener trabajo. El único abogado autorizado va a ser Jesús, que va a decir: este sí, este fue lavado por mi sangre. Este yo le compré con mi sangre. Este va a pasar a la gloria eterna. El resto, Jesús va a decir: no le conozco, este no le compré, este no es mío. A la izquierda. Así que los fariseos estaban ciegos. Ellos nunca tuvieron la capacidad de reconocer a Jesús como Hijo de Dios. ¿Y saben por qué? Se nota que en ellos, se nota que Dios tuvo misericordia de ellos. Se nota que en su corazón tuvieron cierta convicción. Había algo, ellos se iban y hablaban entre ellos y decían: capaz que es el Hijo de Dios, probablemente es. Pero decía su orgullo: pero no puede ser, porque esto, porque aquello, porque aquello. O sea, el Espíritu intentaba hablar a su corazón, pero el orgullo resistía al Espíritu. La pregunta es: ¿cómo estamos nosotros? Esa es la pregunta. Aquellos ya fueron condenados, pero ¿cómo estamos nosotros? Los fariseos no pudieron ver a Jesús como Hijo de Dios. Nadie con la mente natural puede discernir las cosas de Dios. Eso dice la Biblia. Y hay muchos que con el entendimiento natural, dejando de lado al Espíritu de Dios, quieren entender y no lo van a poder. Es imposible. La revelación viene por el Espíritu. La revelación viene por el Espíritu. Hay una historia tremendamente hermosa en 2 Reyes capítulo 6. Dice: a la mañana siguiente el sirviente del profeta se despertó temprano. Cuando salió afuera y vio
la ciudad, vio un ejército con carros y caballos que rodeaba la ciudad. Le dijo a Eliseo: maestro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender esta historia. El rey de Siria estaba planeando una guerra contra Israel. Pero por el Espíritu de Dios le fue revelado a Eliseo los planes del enemigo. Y Eliseo le comunicó al rey de Israel todos los planes secretos del enemigo. Entonces el rey de Siria estaba confuso. Lo primero que pensó: alguien de mis generales es desleal conmigo. Y él pregunta: ¿quién de ustedes le cuenta todo al rey de Israel? Y alguien dice: ¿sabes qué? Hay un hombre de Dios que hasta sabe lo que estás hablando en el secreto de tu cuarto por revelación de Dios. Todos tus planes están abiertos ante los ojos de Dios, y por la comunión con el Señor que tenía Eliseo, esos planes estaban abiertos para Israel. Y Eliseo se lo comunicaba al rey. Entonces ellos decían: bueno, la guerra no es tanto con Israel, es contra ese hombre de Dios. Y se fueron y sitiaron una ciudad para atrapar a Eliseo. Porque ese hombre que tenía los ojos abiertos era un problema real para el enemigo. Hasta hoy día es así. Si hay un vigilante espiritual con los ojos abiertos, es un problema real para Satanás. Y va a intentar destruirlo, pero no va a poder. Entonces sucede que ellos rodean la ciudad con todo su ejército. Y el secretario de Eliseo se preocupa: maestro, ¿qué vamos a hacer? Eliseo respondió: no tengas miedo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo oró y dijo: Dios, te ruego que le ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Hermanos, esta oración necesitamos. Lo que él está orando es que le sea quitado el velo, para que él pueda ver lo que está sucediendo espiritualmente. La Biblia misma nos dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Pero nosotros estamos peleando aquí en la carne. Mientras no tengamos discernimiento, vamos a pelear en la carne y vamos a perder en el espíritu. Eliseo vio en el espíritu y pidió a Dios que abra los ojos a su secretario que no podía ver. El secretario estaba con miedo, había perdido la fe y decía: estamos fritos. Este es tu ojo natural. El ojo natural siempre te va a llevar a la incredulidad y a la derrota. Cuando empieces a ver en el espíritu vas a avanzar. Necesitamos avanzar. Hay gente que nos necesita. Tiene que haber vigilantes que puedan ver más allá de lo que ve el ojo natural. Entonces Dios ayudó al sirviente y éste vio que la montaña estaba lleno de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Ahí él vio con los ojos del Espíritu. Cambió el diagnóstico. Está todo bien.
Hay un ejército sirio ahí, pero hay carros de fuego que Dios ya envió para guardar al profeta. Sabemos que Eliseo oró y todos los sirios quedaron ciegos y él les guiaba donde quiso. Y alguien tuvo la idea de matarlos y él dijo, no, vamos a darle a comer, vamos a orar por ellos para que puedan ver y le enviamos de regreso a su país. Ahí ellos se dieron cuenta, ¿quién manda? Dios manda. Y cuando hay alguien lleno del Espíritu, con la visión, los ojos abiertos, Dios se manifiesta poderosamente. Y eso es lo que más que nunca necesitamos en ese tiempo de oscuridad, de confusión, de mucho ruido, de mucha falsedad. Necesitamos ver espiritualmente. Deberíamos estar desesperados por eso. Qué tremendo lo que ve en el Espíritu cuando se le abren los ojos. Y cómo la fe cambia la perspectiva de las cosas. Cuando los discípulos estaban cruzando el lago y vino la tormenta, entonces ellos tuvieron mucho miedo. Y de repente Jesús venía hacia ellos. Y ellos lo primero que dijeron, un fantasma, un fantasma. Y Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos. Empezó a subir a la barca. Y ellos lo reconocieron. ¿Por qué ellos pensaron primero que era un fantasma? Porque sus ojos estaban bloqueados por el temor, el miedo. O sea, lo que nosotros necesitamos entender, ¿qué cierra nuestros ojos espirituales? Yo estoy totalmente convencido, el primer velo es el pecado. Decí conmigo, el primer velo es el pecado. ¿Por qué hay poca visión espiritual? Por la abundancia del pecado. Si queremos ver espiritualmente, necesitamos apartarnos del pecado. El pecado es oscuridad, dice la Biblia. Y la Biblia dice que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Para caminar en la luz necesitamos cortar con el pecado. ¿Sí? La religiosidad es otro velo que nos bloquea la visión, porque nos quita, porque nos da incredulidad para lo que el Espíritu hace, porque la religiosidad está como acomodado a un sistema y no está dispuesto a recibir algo que viene de arriba. El miedo bloquea, es un velo que nos bloquea. Y muchas veces nuestra forma de pensar, nuestras costumbres, nuestras creencias que no tienen nada que ver con la Biblia. O sea, ¿por qué ellos primero pensaban que era un fantasma? Porque estaban predispuestos a eso más que a ver a Jesús. Y eso es un gran problema que tenemos en una cultura de muchos mitos, de muchas cosas raras y de muy poco del Señor. Entonces ellos estaban predispuestos a pensar primero lo malo por las dudas para después darse cuenta que era Jesús. Los discípulos que estaban camino a Emaús, dice que eran discípulos de Jesús. Eran discípulos de Jesús. O sea, significa que estuvieron con Él todos los días.
Y Jesús se acerca a ellos y empieza a caminar con ellos y a hablar con ellos. Y le cuentan la historia de Jesús. Le cuentan que Jesús murió y hace 3 días y ellos tenían mucha esperanza en él, pero ahora todo estaba perdido. Algunas mujeres chismosas ahí hoy dijeron que resucitó, pero no creemos eso. Nunca nadie resucita. Más o menos así ellos estaban. Jesús estaba caminando con ellos en su cuerpo. Ellos no le reconocieron. ¿Por qué no le reconocieron a Jesús? Porque ellos estaban bloqueados por la incredulidad. Ellos estaban bloqueados 100% por la tristeza. Estaban bloqueados por su percepción. Ellos habían creído que Jesús era libertador de Israel. Ellos hablan de eso. Ellos creían, ese un día se va a levantar y por un milagro va a echar fuera a todos los romanos que nos oprimen. Pero ahora, en contra de lo que ellos pensaban, Jesús muere en una cruz. Entonces ellos habían hecho punto final. Terminó la historia para ellos. Jesús era una linda novela del pasado para ellos. Terminó, ellos habían cerrado el tema. Y ellos no estaban dispuestos a retomar el tema, ni si las mujeres dijeron resucitó. Porque la tristeza, el dolor y la incredulidad, o sea, sus limitaciones en la fe, le habían velado el entendimiento. Y yo me pregunto si no estamos muchas veces como esos discípulos de Emaús, que tenían esa fe en Jesús, pero cuando no pasó como ellos querían, perdieron la fe, quedaron velados sus ojos y no pudieron ver. Dice Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. En un momento dado, ellos se sientan a la mesa porque ya se hizo tarde y ellos dicen, ¿por qué no entras en nuestra casa y cenas con nosotros? Porque ya se hace tarde. Y Jesús acepta y entra en la casa, y cuando Jesús rompe el pan y da gracias a Dios, el Espíritu de Dios le abre los ojos y ellos reconocen a Jesús. Y Jesús después se retira de una manera sobrenatural. Y ellos después dicen, no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba. No ardía. Él estaba ahí, pero no lo habían reconocido, porque estaban de lado. Y yo creo que mientras nosotros vamos paso por paso, esos diferentes relatos, nosotros necesitamos descubrir nuestro propio corazón, porque ese es nuestro problema real, vernos a nosotros mismos. Para ellos la tristeza, la decepción por no haber cumplido sus sueños. Y lo que ellos pensaron que con la muerte terminó todo. Ahí quedó todo bloqueado en ellos. Perdieron la fe. No había más expectativa en que Dios haga algo. Hay muchas personas que tienen ese velo. Muchos.
A veces son decepcionados por una persona, un líder cristiano, y su corazón queda así, bloqueado, cortado la comunicación. Eso les cegó completamente, no pudieron reconocer a Jesús. En 2 Corintios 3:14, creo que hay una respuesta para nosotros. Dice, ellos nunca entendieron esto, por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Está hablando de los israelitas, de los judíos. Es como su entendimiento estuviera cubierto de un velo, con un velo. Y acá la Biblia nos da la respuesta. Dice, solo Cristo puede ayudarlos a entender. Sin embargo, llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor. O sea, acá nos está dando la clave para quitar el velo. Porque yo creo que muchos ya entendieron que hay un velo. No sé cuántas capas nomás. Porque a veces está completamente oscuro, a veces está un poco borroso. Depende, si vos te pones un velo fino, vas a ver un poco. Si te pones doble, vas a ver menos y cada vez menos. Y creo que así sucede también. Ahora dice, solo Cristo puede ayudarlos a entender. Sin embargo, esto llega a comprenderlo a aquel que se arrepiente y pide perdón al Señor. Ese es el primer paso para que el velo sea quitado. Ese es el primer paso y ese es personal. Es como si le quitaran el velo a su entendimiento. Y es tremendo cuando nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles. Estaban ahí estos 3,000 y recibieron la prédica de Pedro. Y el Espíritu Santo les tocó y su corazón fue conmovido. Dice la Biblia que fue traspasado su corazón. Hubo una profunda convicción de pecado. O sea, ellos estaban, yo me imagino que estaban llorando, algunos gritando y diciendo, yo soy pecador, qué terrible. Yo fui uno de los que gritó, crucifíquenle. Yo fui uno de los que le escupió cuando se fue a la cruz. Ahora me doy cuenta. Y estaban muy, muy arrepentidos. Y le decían, Pedro, ¿qué debemos hacer? Y Pedro decía, arrepiéntase y crea en el Señor Jesús. Y ellos hicieron eso de todo corazón. Y en ese momento se le quitó el velo y pudieron reconocer a Jesús como Hijo de Dios, como Salvador de su vida, como su Salvador personal. Y ahí el Espíritu Santo les llenó y pudieron tener los ojos espirituales abiertos para reconocer a Jesús como es, para entender lo que tenemos en Cristo. Por eso fue una iglesia que caminó en lo sobrenatural, una iglesia que caminó en santidad, una iglesia que caminó como Cristo mandó que caminara, porque se le fue quitado el velo, porque el arrepentimiento fue real, fue genuino y fue completo. Vuelvo a leer, solo Cristo puede ayudarlos a entender. Sin embargo, esto llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Es como si le quitara el velo de su entendimiento, porque el Señor
y el Espíritu son uno mismo. Ahí está el obrar del Espíritu de Dios. Eso hace el Espíritu Santo. Eso hizo el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. Esa convicción vino del Espíritu. Por eso ese nuevo nacimiento fue del Espíritu. Por eso fue completo. Porque el Señor es Espíritu, el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestras vidas. Gracias a la acción de su Espíritu, nosotros cada vez nos parecemos más a Él. Gracias a la acción, al obrar del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Así que lo que nosotros necesitamos entender, para que el velo sea quitado, necesitamos arrepentimiento y pedir perdón al Señor. Y eso sucede cuando uno realmente cree en el Señor. Arrepentimiento, pedir perdón a Dios, solo así viene la libertad. Solo así es quitado el velo. Solo el Señor cambia nuestra vida gracias a la acción del Espíritu Santo. La gente no va a cambiar mientras están velados. Por eso necesitan un verdadero arrepentimiento. Y así como dije hace rato, yo creo que necesitamos autoasinceramiento. Porque delante del Señor vamos a estar 100% transparente. Cuando entremos en la presencia de Dios, nuestra capa de espiritualidad se va a quemar. Nuestra autopercepción se va a caer. Nuestra impresión que hacemos delante de otras personas no va a permanecer. Nuestra imagen que hacemos creer a la gente en las redes sociales va a ser destruida. Lo único que va a permanecer, lo que verdaderamente somos, ahí delante del Señor. Por eso, yo creo que necesitamos presentarnos delante de Dios con un corazón sincero, abierto. No nos engañemos. No nos engañemos. Pidamos a Dios que ese velo caiga. Que ese velo caiga, que sea quitado todo lo que no le agrada al Señor de nuestra vida. Y empecemos por las cosas que ya sabemos. Hay muchas cosas que ya sabemos. Empecemos por ahí. Si vamos a empezar por ahí, a quitar los velos que ya sabemos en arrepentimiento, Dios nos va a mostrar lo que no sabemos. Pero yo estoy seguro que cada uno ya sabe unos cuantos que ya el Espíritu Santo ya te dijo un montón de veces. Y quítalo antes que Él deje de hablarte. Porque si nosotros permanecemos en las cosas que ofenden al Señor, Él se retira. Y es así como cuando yo le hablo aquí, ustedes me escuchan con claridad. Apago el micrófono, me escuchan menos. Salgo afuera, ya no me escuchan, me voy por la calle y menos. Eso sucede cuando nosotros entristezcamos al Espíritu de Dios, permaneciendo en el pecado que Él ya nos dijo que quitáramos. Si quieres oír la voz de Dios con claridad, clarifica tu vida y la oirás. Querido Padre, yo te doy gracias porque tú
tienes la solución a nuestro problema. Toda la solución está en ti. Señor, nos gustaría ver con tanta claridad como la veía Eliseo, como la veían tus discípulos. Pero nos damos cuenta también como iglesia que hemos permitido el pecado que es oscuridad. Y yo te pido, perdónanos. Perdónanos como líderes. Perdónanos. Perdona a cada persona, ten misericordia. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos lleves a un verdadero arrepentimiento, Señor. Señor, nosotros no queremos engañarnos a nosotros mismos. Yo te pido que tú nos ayudes a ser libres de la automentira, de tener de nosotros una percepción que no es real, Señor. Señor, libéranos de las capas, de los velos de religiosidad, de los velos de apariencia para otros. Señor, de todo velo de pecado, de inmundicia. Señor, yo te pido que quites todos los velos y los quemes y abras los ojos de nuestro entendimiento y nos enamores de Jesús. Señor, te amamos y queremos caminar contigo. Y yo te pido que tu Espíritu no nos suelte. Yo te pido que venga profunda convicción en nuestro corazón, en el de cada uno, Señor. Señor, yo te pido que no dejes salir de este lugar a las personas sin un encuentro real contigo, Señor. Tócalos, Espíritu Santo. Solo tú lo puedes llevar a un encuentro contigo, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que toques, que ministres los corazones, que ardas en su espíritu, Señor. Que los lleves a la cruz, Señor. Que les lleves a la cruz en arrepentimiento. En el nombre de Jesús.